28. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice así su palabra: en el nombre del Señor Jesús. Empieza con una pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra y da sus generales, da los generales de Dios? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. Hermano, ayúdenme a orar con el Señor. Ayúdenme a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, eterno Dios, honra y gloria sea a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar, a comprender también, Señor, tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos, todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor, de perturbación, se ha echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea a ti, Señor. Tráiganos esa palabra a nosotros, Señor. Y no nomás, Señor, escuchar, no nomás ser oidores, sino también ser, Señor, lo más importante, hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Señor. Gloria al Señor, amén. Dice un canto muy cierto: cansado del camino, sediento de ti, desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme.
¿Cuántos vienen cansados físicamente? Hermana Fabiola pues ya lo expresó. ¿Cuántos vienen cansados físicamente? Aleluya. Chulo también. Gloria a Dios. ¿Quién viene cansado físicamente? La labor del día, nos cansamos, físicamente nos cansamos. Especialmente los que ya pasan de 30 años, ya se empiezan a cansar. ¿Verdad? Los que pasamos de 30 años, no al Señor, me gusta decir esa frase de 30 años, ¿no? Para no sentirme tan viejo. Pero nos cansamos, hermano, ya nos cansamos. Hermano, los jóvenes, pregunten a los jóvenes de 15 años, ¿cómo estás? Ay, qué cansado ando. ¿Cómo están los jóvenes? Ando bien cansado. ¿De qué? Pues no has hecho nada. Mira, los jóvenes están cansados, nacieron ya cansados. Gloria al Señor, y no quisiera comentar más para que no vayas a salir conflictos, pero gloria al Señor. Pero nos cansamos en el trabajo, nos cansamos. Ahora me tocó quitarme una costra de un callo, pero no de hacha, de uno de los tobillos. Ya parecía concha, mano, duro, mano, porque me hinco mucho, pero me hinco así con los pies doblados, aunque no crean, me puedo hincar así. Y me canso, todo se cansa, pero ¿qué hacemos para descansar? Llegamos a la casa, pegamos un baño, tomamos, si está haciendo calor, un agua fresca o un refresco. Si está haciendo frío, pues un chocolatito, un cafecito, sin saborearnos. Pero descansamos, al siguiente día nos levantamos frescos, gloria al Señor, para seguir a trabajar, gloria al Señor. ¿Verdad? Ese es el cansancio físico. Es un cansancio físico que lo podemos de un día para otro. Un cansancio físico de un día para otro se va. Pero vamos a hablar lo que nos compete: el cansancio espiritual de nuestra vida. El cansancio espiritual. El cansancio espiritual, no hay ninguna otra fuente donde la podamos agarrar, solamente de Dios. No podemos agarrar nuestras fuerzas de otra parte que no sean de Dios. El cansancio físico, podemos llegar y descansar un rato en el sillón, bañarnos, comer, tomar algo y salir a caminar un rato a respirar el fresco, y se va el cansancio. Pero el cansancio espiritual, y cansancio espiritual, lo digo a esto, no es un desánimo, hermano, es algo que está pasando a nuestro alrededor, que quiere venir a debilitar nuestra fe, que quiere venir a dañar nuestra vida espiritual. Porque alguien que está desanimado es alguien que dice otra vez lo mismo, otra vez ir a la iglesia, otra vez cantar, otra vez escuchar predicación, despedirnos y ir a la casa. Al siguiente día levantarme, ir a trabajar, llegar de trabajar, arreglarme, y eso es lo hacen una rutina y entra un desánimo ahí. El cansancio y el desánimo es muy diferente. Hay veces que en la mañana yo no me levanto cansado, me levanto desanimado de ir a trabajar. Le digo a mi esposa, pregúntame si tengo ganas de ir a trabajar ahorita. Pregúntame si tengo ganas de ir a trabajar. Me siento desanimado de ir a trabajar, pero traigo mucha fuerza para ir a trabajar. Y a veces, hermano, aunque no traiga fuerzas, pero ando animado, me voy a trabajar. Porque el desánimo y las fuerzas es diferente. Es diferente. Y en la vida espiritual, la manera de agarrar fuerza a nosotros es refugiándonos en Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. La Biblia habla de algunos hombres que experimentaron situaciones difíciles en su vida. Uno fue el capítulo 1 de Reyes, capítulo 18, ahí empieza la historia, cuando llega Elías y se presenta ante Acab, y le dice a Acab, ¿tú eres el que estás perturbando a Israel? Y le dice Elías, no, yo no soy, eres tú, porque tú has hecho que Israel se olvide de su Dios, o sea, del Dios que servían ellos.
del Señor. Tú estás perturbándolos, porque tú has hecho de que ellos se olviden de la ley de Dios. Así que mira, reúname a todos, le dijo Elías, reúname a todos en el monte Carmelo y vamos a hablar cosas serias. Y reúname a los 450 profetas de Baal también ahí. Y le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabe usted que Baal tenía un papá? Baal tenía un papá, tenía papá Baal. Y yo te lo voy a decir quién era. Y no era Dios, no era nuestro Dios, era otro Dios, el papá de Baal. Y reunió acá a Israel y a los profetas. Y fue cuando les dio ese reto de que oraran a Baal y que le dijeran que descendiera fuego. Y Elías iba a orar también, y el Dios que hiciera descender fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Y le decía a Elías, si Baal es Dios, pues síganle a Baal. Pero si mi Dios es Dios, pues síganle. No anden claudicando en dos pensamientos. No anden que sí, que no, que yo un día, que otro día no. Déjense de jugar. Y los congregó, y para acabárselas pronto, nomás 450 degolló. Pero en el capítulo 19, ahí empieza la historia para Elías. Ahí empieza el momento difícil para Elías. Lo que a nosotros nos debilita, y si no recargamos las fuerzas en Dios, son las luchas y las pruebas que el enemigo trae en contra de nosotros. Nos desgasta, por eso el canto, cansado del camino, pero no un cansancio físico. Isaías 40 que leímos, no es un cansancio físico el que le dice la Biblia ahí, es un cansancio espiritual. Los jóvenes flaquean y caen, dice, él da fuerzas al cansado. Pero ¿qué tipo qué cansancio está hablando ahí el Señor? ¿De qué cansancio se está hablando ahí? De un cansancio espiritual. Un cansancio espiritual. Y si eso no es atendido, entonces eso ya va a entrar en una decadencia total, donde ya no tengamos la fuerza ni para levantar nuestras manos a Dios. Por eso continuamente nosotros debemos de cargar nuestras fuerzas en Dios. No estas fuerzas físicas, sino las fuerzas espirituales. Y el capítulo 19 relata que Acab fue con su esposa Jezabel y le dio las noticias de lo que Elías había hecho. Y Jezabel juró por sus dioses que a Elías le iba a pasar lo mismo, lo que le pasó a los profetas de Baal, lo iba a degollar también. Y fíjense qué cosas, hermano, qué cosa tan terrible. ¿Estamos aquí, hermano, todavía? No está pensando en los tacos que se va a comer más al rato, ¿ah? No está pensando qué va a hacer mañana, ahorita tampoco, no. Ponga su mente, ponga su pensamiento a lo que estamos haciendo ahorita. Porque veo muchos disturbios. Pero qué cosa, no, 450, se enfrentó a 450, pero una de las cosas que tenía Elías, iba él con la confianza plena de que Dios le iba a responder a él, y que Baal no iba a responder, porque Baal era un ídolo inventado por los mismos seres humanos. Y a nuestro Dios no dice la Biblia ni nadie, sino que Él es autoexistente. No sabemos nada, pero lo que Dios no tiene ni principio ni fin de días. Él es nuestro Dios. Se enfrentó a esos 450, pero Elías iba agarrado del poder de Dios. El poder de Dios iba con Elías. Así que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y nos enfrentamos a este mundo, dice un canto, buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Porque si nosotros no recargamos las pilas en el Señor, hermano, afuera va a venir la lucha, va a venir la prueba, va a venir la dificultad. ¿Y qué tanta fuerza vas a tener para sobrepasar esa prueba, esa lucha? Eso es lo que yo y tú debemos de tener cuidado. Porque, como les digo muchas veces, estar dentro de la iglesia está fácil, portarnos bien.
Dentro de la iglesia está fácil alabar a Dios. Dentro de la iglesia aquí está fácil comportarnos. Es más, dentro de la iglesia es donde con más ganas luchamos con nuestros pensamientos de no, Señor, ayúdame, Señor, quita este pensamiento, quítame que tengo que trabajar, Señor, ayúdame a concentrarme. Aquí es donde estamos batallando más. Pero fuera muchas veces le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestro deseo de hacer cuanta cosa fuera. Pero si venimos a recargarnos con el Señor, esa fuerza que adquirimos en el Señor, cuando salimos de nuestra casa con oración, con esa lectura de la palabra de Dios, o venimos a la iglesia, afuera tenemos fuerza para sobrepasar cualquier, nos pitan y Dios te bendiga. Pero si la fuerza de Dios nos pitan y casi ponemos el carro en parking y abrimos la puerta y le decimos, ¿qué te acontece? Dios nos libre de eso, de no esclavarnos de la cruz. De no desclavarnos de la cruz, pero tenemos que ser investidos del poder de Dios para poder vencer eso. Estamos en un proceso, venimos, hermano, nosotros veníamos salvajes a la iglesia, venimos salvajes al Señor, pero Dios poco a poco nos ha ido moldeando, hermano. Hay unos que todavía batallamos con el carácter, hay unos que todavía batallamos somos unos chiltepines, hermano. Los que no saben qué son los chiltepines, son unos chilitos así, pero ay, amigo, ¿cómo enchilan? Y lo enchilan así. Unos chiltepines. Pero Dios está trabajando. Tenemos que tener un letrero nosotros bien puesto bajo construcción. Que Dios sigue trabajando en nosotros. La obra que Dios ha hecho en nosotros, sin duda la va a perfeccionar. Pero créelo. Si tu esposo no ha querido o tu familiar no ha querido, no digas, este no tiene remedio, no. Dios transforma los corazones. Amén. De que no te imaginas. Amén. Mire qué corderito tenemos. ¿Dónde está? Huicho, nuestro hermano José Luis. Está con Emanuel, gloria al Señor. Es que ese Manuel, hermano, nos trae y nos lleva y nos menciona nombres y quiere que lo repitamos y nos enseña y nos escribe y nos sale y apunta quién es el que no conoce y ya le tenemos que decir cómo se llama y ya no se le olvida. Pero qué bueno. Pero creo que con ella Dios, primera semana, hermana Mercedes, hermano José Luis, sigan orando porque primera semana de diciembre. No sé si vamos a tener que echar suertes entre los hermanos Víctor y yo para ver quién se mete a la playa o a una alberca con calefacción. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, hermano Rogelio. Gloria al Señor. Dicho esto, continuamos con lo que sigue. Pero hay que orar, hermano, pues también por Oscar. Ayer estuvo con nosotros en la oración aquí. Dijo que tenía que irse fuera del estado, se fue no me acuerdo dónde dijo que se iba a ir. Tennessee. Pero para aquel rumbo. Y se quebrantó mucho, hermano, estaba muy conmovido, estaba llore porque le pesaba irse de la congregación. Llore y llore estaba, pero digo, las palabras que le puedo decir, hijo, donde vayas, sé luz. Y lo que Dios te ha instruido, compártelo y busca un lugar donde reunirte. Que tu luz no se apague. Porque no es el lugar, hermano, es donde Dios nos quiera tener. Y si Dios nos quiere tener un lugar, Dios nos va a poner un lugar ahí donde se nos está alimentando. Es lo que le dije. Yo no le puedo decir, no, pues no te vayas. No, es donde Dios nos quiera mover. Pero que siga buscando al Señor. Amén. Casi se iba a cumplir lo de los murciélagos, ¿verdad? Y iban a decir los hermanos, ya se cumplió lo de los murciélagos, pero no, hermano. Se fue con consentimiento, unos familiares se va para allá y esperemos de que la obra de Dios, hermano, por él que Dios obre en su familia, en gloria al Señor. Amén. Dicho esto, entonces Elías, hermano, iba con el poder, investido del poder de Dios, por eso se atrevió a tirar ese reto a los profetas de Baal. Pero después de ahí, hermano, ya que se enfrenta a una noticia Elías de que la esposa del rey, o sea, Jezabel, del rey Acab,
Lo iba a buscar para matarlo igual que a los profetas. Entonces, ¿dónde quedó el poder de Dios que este hombre tenía? Y empezó a huir. Escapó, se fue, corrió, huyó de la presencia de Jezabel. O sea, al oír esa sentencia, al oír esa amenaza de parte de Jezabel, dijo, como dicen los mexicanos, patitas, ¿para cuándo son? Y emprendió la caminata, se fue y llegó a un lugar, a un enebro, y se acostó a dormir ahí. Pero ese hombre deseaba morirse, pero no estaba desanimado. La fuerza se le había ido, porque cuando Dios le manda al ángel para que lo alimente y le ponga esas tortas ahí, ya que comió esas 2 veces, se fue caminando hacia Hebrón, hacia Oreb, se fue caminando 40 días y 40 noches, y llegó y se metió a una cueva. Pero ese hombre sentía esa falta de fuerzas por todo lo que había visto, por lo que había hecho acá con los profetas del Señor, con los profetas reales, no con los de Baal, cómo los habían matado, cómo los habían perseguido y los estaban acabando. Y Elías sentía, me quiero morir yo también. No estaba desanimado, estaba sin fuerzas. Por eso el ángel decía, come y toma fuerza a tu vida. O sea, el ángel le decía, Dios sigue estando contigo. Porque el que lo alimentaba no era un ser humano, era un ángel. Y ahí Dios le decía, Dios sigo estando contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso, hermano, no desconfiemos de que Dios no está con nosotros. Tenemos alimento, tenemos vida, tenemos salud, tenemos un techo, hermano. ¿Qué prueba más queremos de que Dios está con nosotros? Dios sigue obrando. Hay cosas que Dios está haciendo, hermano, que tú no te estás dando cuenta. Dios cómo está obrando en tu familia. Dios cómo está cambiando el ambiente en tu trabajo. Cómo Dios está moviendo cosas que tú pensabas que iban a ser imposibles. Pero ahí podemos ver la mano de Dios. No temas, cantábamos cuando hace rato. No temas, yo estoy contigo. Amén. Jesucristo es varón de guerra. Y emprende la huida Elías y se va. Pero allá el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a reservar 7,000 que no van a doblar las rodillas de Baal. Así que levántate y vete y vas a ungir a fulano, mangano y perengano, y vas a ungir también, y vas a tomar a Eliseo para que te sustituya. Porque fíjese, hermano, el galardón o el premio o la recompensa, me habían dicho, que iba a tener Elías, ¿sabe cuál fue? Qué bueno que me la preguntan. Que ese hombre no murió. No murió. Pero su confianza estaba en el Creador de los cielos y la tierra. No vio muerte Elías. Pero estaba recargado de la mano de Dios. Salmo 20. Salmo 20, abra su Biblia en Salmo 20. ¿Dónde está puesta tu confianza, hermano? Versículo 6. A ver. Ahora conozco que Dios salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ese es nuestro Dios. Pero el versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos confían en caballos. Pero nosotros, ¿en quién confiamos?
Las personas sin Dios confían en lo que poseen. Y en el mundo, aquel que tiene dinero es símbolo de poder. El que está en el mundo tiene dinero y es sinónimo de poder. ¿Por qué? Porque sabemos de que lo pueden comprar las cosas. Pueden comprar una cosa, pueden hasta extorsionar para adquirir un beneficio. Pero como el rico ve al pobre, lo ve débil, lo ve sin fuerzas. Vemos el contraste que hubo en Lucas capítulo 16 entre el rico y Lázaro. Cómo miraban al rico con su opulencia, haciendo banquetes día con día. Era un hombre poderoso, humanamente poderoso. Terrenalmente era un hombre poderoso, con mucha fuerza. Y por otro lado vemos a Lázaro, que enfermo, no tenía fuerza ni para espantar a los perros. Porque dice la Biblia que llegaban los perros y lambían sus llagas. Si no podía espantar a los perros, menos a las moscas. Esa era la condición de Lázaro. No tenía fuerzas físicas, no tenía poder económico, pero el poder de Dios que había en él, el poder de Dios que había en ese hombre, era más valioso y más importante que lo que el rico poseía. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo pudo haber vivido ese rico? 100 años, póngale. Vámonos siendo generosos. 100 años. 100 años donde probablemente nació en un hogar donde no le faltó nada, donde ese hombre no pedía, sino que apuntaba a qué es lo que quería. Ya ve que nosotros decimos, dame esto, pero no, ellos nomás apuntaban y el papá se lo traía. Ya que creció este hombre, fue un hombre poderoso, rico, que hacía banquetes, pero pensaba que nunca iba a morir. Nunca se acordó de Dios. Mas Lázaro, en su condición, espiritualmente tenía un poder que el rico no lo podía ver. Pero ¿cuándo se demostró esa potencia? ¿Cuándo se demostró esa diferencia entre uno y el otro? ¿Cuándo se fue demostrada? ¿Cuándo murieron? ¿Cuándo murieron? Ahí fue realmente la realidad. Ahí fue la realidad de las cosas. Ahí se mostró la realidad del rico y se mostró la realidad de Lázaro. Porque lo que vivimos en esta tierra es temporal y pasajero. Amén. La economía baja y nos metemos en una recesión como el 2008. O nos metemos en una recesión como la hubo en el 94. Una recesión donde muchos perdieron negocios, muchos perdieron dinero, muchos se suicidaron, muchos perdieron sus familias. Pero aquellos que confiamos en Dios, que no dependemos de la economía de este mundo, sino que dependemos de la bendición de Dios, no llegó y nos golpeó eso. Nos golpeó nuestros bolsillos, pero espiritualmente estuvimos firmes. Y a los ricos y poderosos que empezaron a perder todos, hermano, hasta se empezaron a suicidar, se empezaron a hundir en vicios, en drogas y perdieron hasta su familia. Los poderosos de este mundo, los que se sentían fuertes de este mundo, más aquellos que éramos pobres de espíritu, aquellos que buscábamos al Señor aunque no teníamos un penny en nuestra bolsa porque lo vivimos yo y mi familia, nunca entró un pensamiento de decir vamos a dejar al Señor, porque nuestra fuerza y nuestra confianza, aunque no haya el sustento, depende del Señor. Depende del Señor. Aunque la economía te falte, hermano, y dice un canto, que me falte todo, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, pero que Dios esté con nosotros es la mayor riqueza. Entonces, ¿cuándo se demostró
realmente la realidad de uno y del otro después de esta muerte. El rico pudo haber vivido 100 años, pero 100 años no se comparan nada a una eternidad. Entonces, ¿dónde empezó realmente a vivir cada uno de los dos? En la tierra fue una preparación para la vida eterna. Fue una preparación para lo que venía después. Fue una preparación nada más de decidir en la tierra a qué lugar querían ir cada uno de los dos. Aquí fue la decisión que se tomó. Aquí en la tierra se toma la decisión a dónde queremos ir. Si queremos ir con el Señor, hermano, dice la Biblia, dice el mismo Señor, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y lo podemos ver reflejado también en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el currículum de Él, cómo vivió, en una de las declaraciones que le hace a Él a sus discípulos, dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, no poseía nada. Y aún los discípulos, el apóstol Pablo no poseía nada. Pero un hombre, por eso decía: no soy pobre porque yo soy rico. Dice: lo que de este mundo lo tengo por basura. Pero ¿dónde está nuestra, de dónde agarramos nuestra fuerza? Viene de Dios. Nuestra fuerza viene, no en lo que poseemos, no en la economía que poseemos. Porque no sé quién de ustedes predicó, no sé si mi hijo Kevin predicó de esto, acerca de que del rico que acumuló mucho dinero. ¿No fuiste tu hijo? ¿Quién fue? Que acumuló y que le dijeron necio. Esa noche viene a... Bueno, Víctor, ¿quién fue? No, si me muere no me falla. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has generado, ¿de quién vas a ser? Por hermano, le digo, me acuerdo de las predicaciones de ustedes. Así que usted me corresponde saber. ¿Se acuerda de lo que lo predico? ¿Amén? Entonces, ni todo el dinero que tenía el rico evitó de que esa noche perdiera su vida. Pero mire, vamos a concentrarnos un poco más en el pueblo de Dios. En el primer libro de Samuel hay una historia y se empieza desarrollando desde que Ana deseaba tener un hijo. Ana deseaba tener un bebé, pero no para quedárselo, sino decía ella: si el Señor me bendice con un hijo, se lo voy a dedicar a él. Hermano, ella tenía esa decisión de que Dios le diera un hijo y se lo dedicara a él. Hermano, ¿a quién le estás dedicando tus hijos? ¿Tú estás orando, estás clamando a Dios por tus hijos? ¿Estás esforzándote porque tus hijos conozcan de este Dios que tú conoces? Y Ana deseaba ese hijo, pero no para quedárselo, sino para... ¿Y cuántos días pasó Ana con ese niño? 8 meses, dice que lo destetó. Un año. Y fue y se le llevó y lo dejó en el templo. Pero no lo dejó así nomás, sino que le llevó unas vaquitas y todo al sacerdote para que no fuera carga. Y ahí creció Samuel ahí, el hijo de Ana y el hijo del Cana. Creció ahí Samuel. Pero llegó un día en que Dios le habló a Samuel. Samuel nunca había experimentado la presencia de Dios en su vida, pero ministraba el joven Samuel. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le reveló lo que iba a hacer con el sacerdote Elí, que lo iba a justiciar y que ninguno de su familia iba a estar enfrente de Dios otra vez ministrando. ¡Qué gran sentencia! Y esa sentencia yo no quisiera que ninguno de ustedes la tuviera, porque usted es rey y sacerdote. Por eso ruéguele al Señor. Y dice la Biblia que el error que cometió Elí, ¿sabe usted cuál fue? ¿Sabe usted cuál fue? Qué bueno que me pregunta. Era un alcahuete, en pocas palabras.
y lo que no tiene que ser un alcahuete era, los consentían mucho, a tal grado de que brincaban arriba de él y no les decía nada, no les iba a la mano, y fue sentenciado ese hombre por eso, porque sus hijos hacían lo que querían y él no les iba a la mano. Le estoy relatando la historia de un principio para llegar al punto que lo voy a llegar ahorita. Y llegó y al día siguiente, hermano Elí fue con Samuel y dijo: hey, declárame qué Dios te dijo. ¿Qué te dijo Dios? Y Samuel no quería ni verle la cara. ¿Cómo le voy a decir? Pero dime, así Dios te haga una ñañada que necesito que me digas. Bueno, pues, y ya se lo declaró. Y ya le dijo Elí: es Dios el que te habló. Dios es el que te habló. Porque él sabía y reconoció que estaba mal. Bueno, pasa el tiempo donde empieza a haber conflicto, hermano, entre los filisteos e Israel. Y empiezan a pelear, pero una de las cosas, hermano, que estaba sucediendo en ese lugar, que Israel se debilitó en sus fuerzas y empezó a perder la batalla. Empezaron a perder. Pero ¿saben cuál fue la idea que se le ocurrió a los líderes de ahí que estaban peleando? Ir al tabernáculo, ir a Silo, a sacar el arca del pacto de ahí. Porque ellos sentían de que el arca los iba a defender. Ellos decían: si el arca viene, nos va a ayudar a ganar. Recordemos que el arca en el tabernáculo o en el templo, después del tiempo de Salomón, fue criada exclusivamente para que la gloria de Dios se manifestara arriba del arca. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Dentro del arca habían algunos artículos ahí, las tablas del pacto, el maná, la vara de arreo que reverdeció, era lo que contenía el arca. Pero estos hombres pensaron de que si traían el arca iban a ganar. Entonces, esos hombres, ¿dónde tenían la confianza? ¿Dónde pusieron sus fuerzas? ¿En el arca? No, si traemos el arca no vamos a ganar, porque está el arca, está la presencia de Dios con nosotros. No, representaba la presencia de Dios donde Dios se manifestaba, pero Dios no estaba todo el tiempo en el arca. Entonces ellos pensaron de que si traían el arca de allá del tabernáculo de allá, iban a ganar. Pero déjeme decirle algo: los encargados de traer el arca de allá fueron los hijos de Elí. Entonces sacaron el arca de allá del tabernáculo y lo trajeron a la pelea, hermano. Y lo traen ahí, hermano, como si fuera un amuleto el arca, como si fuera un talismán, como si fuera un colguije que se pone, una pata de conejo que se pone para buena suerte. Así pensaban que era el arca. Pero seguían perdiendo. Aunque estaba el arca, seguían perdiendo. En igual de adquirir las fuerzas de Dios, ellos querían adquirir de algo que representaba a Dios. ¿Qué hace el mundo ahorita, hermano? Hacen una imagen y hacen que eso representa a Dios y quieren obtener fuerza de eso. Y ponen su confianza en eso. Por eso esos hombres en el Salmo 20 dicen: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. El pueblo de Israel, ¿en quién estaba confiando en la pelea cuando llevaron el arca? ¿De dónde esperaban las fuerzas? Del arca. Esperaban las fuerzas del arca porque pensaban que el arca les iba a ayudar a ganar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no nomás perdían, sino que los filisteos se las arrebataron, se las quitaron. ¿Qué cosas tan... ¿Mande? Ahí está la clave. Le pedían mejor, tenían su confianza más en una cosa que representaba a Dios que en el mismo Dios. Entonces, yo y
fuerza ni en lo que Dios nos ha dado, ni en lo que Dios nos ha bendecido, sino poner nuestra fuerza, adquirir nuestra fuerza de aquel que nos dio aquello que tenemos. Pero estos hombres ponían su confianza y querían adquirir su fuerza de esa arca. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que perdieron hasta el arca. Perdieron la batalla y les quitaron el arca. Los filisteos se llevaron el arca. Lo que representaba a Dios se lo llevaron. Se lo llevaron. Pero a estos hombres, a los filisteos, se les ocurrió la grandiosa idea de meter el arca en el templo de un ídolo llamado Dagón. ¿Y sabe quién era Dagón? No, el Dios, no el rey, el Dios. Pero ¿sabe qué? Bueno, lo que representaba Dagón era al dios pez. La imagen era mitad hombre y mitad pez. Como una sirena, pues, pero en masculino, pues. Como una sirena, pero en hombre. Pero ese Dagón, conforme a la mitología antigua, es el papá de Baal. Qué bueno que ya lo supo. Ese Dagón era el papá de Baal. O sea, en pocas palabras, era el papá de los pollitos. Pero cuando el arca fue metida ahí donde estaba ese ídolo, hermano, es un ídolo de piedra, una criatura inanimada, cuando se dice inanimada, que no se movía, pues, que era una piedra, no tenía vida. Pero al día siguiente que fueron aquellos hombres a ver, hermano, ahí, hermano, dicen que la imagen estaba postrada ante el arca. El Dios, el papá de Baal, y se lo digo otra vez, el papá de Baal, hincado enfrente del arca de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Una piedra hincada ante el arca. Y yo y tú a veces no nos queremos hincar ante la presencia de nuestro Dios, hermano. Pasa la gloria de Dios y tú ni te das cuenta. Pero esa piedra, hermano, hincada ante... ¿Quiere leerlo? Allá el primer libro de Samuel, capítulo 7. Perdón, 6. Capítulo 6. El 5, perdón. Mire, el 5:1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Azot. El 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, del dios pez, del papá de Baal. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de dos se levantaron de mañana, y aquí Dagón, ¿qué estaba? Oh, hermano, una piedra. Y a nosotros a veces parecemos durmientes del tren, hermano, de los vías del tren. No lo queremos doblar, hermano. No lo queremos. Y aquí la piedra, mire. Ahora tú que tienes un corazón de carne, tú que puedas doblar tus rodillas, tú que puedas abrir tu boca y alabar al Señor. Tenemos que adorar a nuestro Dios. Nuestra fortaleza y nuestra fuerza depende de Él. Ahora esta piedra inanimada, una piedra, hermano, arrodillada enfrente del arca de Dios. Y cuando el siguiente día dice que se estaba postrada en tierra delante del arca del Señor y tomaron a Dagón. Ahora, Dagón no le dijeron: hey Dagón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo nos estás dando? Levántate y párate ahí. ¿Qué hicieron? Pues como sabían que esa piedra no se podía mover sola,
La agarraron y la volvieron a poner en su lugar, ellos mismos. Pero era más reverente ese Dagón que ellos. Y era más reverente ese Dagón que los hijos de Israel. Porque ¿qué pasó al siguiente día? Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día aquí, que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor. Otra vez. Y la cabeza de Dagón y los dos palmos de sus manos estaban, habiéndole quedado a Dagón el torso solamente, nomás aquí. Una piedra, hermano. Pero ¿quién era el que estaba peleando por el testimonio? El mismo Dios estaba peleando ahí. Pero ¿por qué Dios no les ayudó allá, hermano, en la pelea? Porque ellos no clamaron a Dios, sino que se concentraron, o sea, en pocas palabras, andaban por vista y no por fe. En igual de poner su fe y su confianza en el Dios que creó los cielos y la tierra, la pusieron en una cosa que los mismos hombres, Dios los ordenó que hicieran en el arca del pacto. Aquellos confían en Carlos, ellos confiaron en el arca que les iba a ayudar, pero no fue así. ¿Sabe qué? Cayó en presencia de los filisteos. Y de ahí, hermano, empezaron a suceder cosas, empezaron a darles tumores, se empezaron a enfermar, lo llevaron a otra ciudad y se enfermaron también, a otra ciudad y se enfermaron. ¿Saben qué? Dijeron, ¿saben qué? Párale, ya no muevan esa arca. Le dijeron entre los filisteos, no muevan esa arca y regrésense a Israel para atrás. El misma arca peleaba. Dios peleaba por el testimonio para que volviera a Israel. Pero ¿sabe qué? Aquellos hermanos traían la mentalidad todavía de Egipto. Que se postraban a algo que representaba a Dios. A Dios nadie lo ha visto, hermano. Cuando estaban en el monte, hermano, que subió, y eso les he dicho, Moisés a recibir las tablas de la ley. Y cuando el pueblo dijo, aquel Moisés que nos sacó, quién sabe qué le pasó, ya se murió. Aarón, ven para acá, mira, pues tú eres tu hermano, tú ayúdanos, échanos la mano, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pues póngansela del pueblo a todos y vengan con todo lo que tengan. Y dice que aquel empezó a dar, los fundió y salió un becerrito. Para eso alcanzó, es lo que hay, un becerrito. Pero ¿sabe qué dijeron, hermano? Por medio de esa imagen querían adorar a Dios. Ok, Israel, ya vámonos cada uno a su casa. Mañana va a ser fiesta al Señor. Pero querían representar a Dios en un becerro. El pueblo de Israel venía con esa idea y querían representar a Dios en el arca y pensaban que el arca los iba a defender. Hermano, no pongas tu confianza en tus propias fuerzas. Tus fuerzas no te van a defender. Tu fuerza, lo que tú logres en esta tierra, no te van a defender de los embates del enemigo. Lo que a ti te puede defender es habitar bajo la abriga del Altísimo. Aleluya. Dice que aquellos, hermano, que aman y que temen al Señor, dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y también los defiende. Pero prefiero hacer esto mejor que dedicarle una hora a Dios. Prefiero hacer esto, ¿por qué? Porque esto nos está dando poder aquí en esta tierra, pero nos está limitando poder para ir al cielo. Nos está dando nombre en esta tierra, pero nos está limitando de ir al cielo. No es malo que usted tenga un carro del año, como dijo nuestro hermano Rogelio. No es pecado. No es pecado que usted tenga una buena casa. No es pecado. No es pecado que usted tenga una buena closet de ropa buena. No es pecado. El pecado es que usted tenga su corazón en eso. Tengo una tía, gloria al Señor, que todavía es mi tía. Dios bendiga a mi tía. No voy a decir su nombre porque a lo mejor me están viendo. Mi tía, hermano, mi tía en el mundo era mi madrina también. Fue mi madrina de primera comunión. Pero era bien agarradita, es bien agarradita mi tía. Así, no comía plátano para no tirar la cáscara. Y no, bien agarrada mi tía. Un día le dije, tía, pues
soy doble pariente de usted, soy su hijado y soy su sobrino, tía. ¿Qué le parece si me regala un pantalón? Pues hermano, eso hace unos 42 años y no ha llegado el pantalón todavía. Pero, no, mi tía parecía, alhajas por todos lados, alhajado, ¿cómo se llaman todas las pulseras que se ponen? Semanarios y oro por todos lados, mi tía. Casi tenía los huesos de oro, oro por todos lados. Chivas y todo tenía mi tía. Pero un día le sucedió una tragedia. No se va metiendo a la casa de mi tía ahí un grosero, hermano, y le robó las alhajas. Y hermano, casi le daba un parálisis cerebral. Mire, casi le daba una trombosis, casi, hermano, le daba un derrame cerebral a mi tía porque había perdido todas las joyas. ¿Dónde tenía puesta su fe y su confianza? Se enfermó. Pero los que confiamos en el Señor, aunque pierdamos lo que pierdamos en esta tierra, hermano, no nos pasa nada porque habitamos seguros en Dios. La fuerza, la fortaleza, nuestra confianza dependen de Dios. Él empobrece, pero también Él enriquece. Él da vida y Él da muerte. Así que, hermano, tu fe y tu confianza, cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces todo, hermano, no se te olvide, todo depende de Dios. Amén. Israel, ¿por qué perdía Israel? Porque Dios los desamparó. ¿Sabes por qué Dios los desamparó, hermano? Porque el sacerdote estaba mal. El sacerdote ya no cumplía su función. Era un alcahuete. La fortaleza para pelear contra el enemigo se había esfumado. Dios los había olvidado, por eso perdían. Ahora se les ocurre la grandiosa idea de sacar el arca del tabernáculo. Y ese tabernáculo ya no sirvió para nada. Es más, el arca ya nunca jamás volvió a ese tabernáculo. Ya jamás volvió. Porque después de que el arca fue vuelta a Israel, la metieron a la casa de unos muchachos ahí por 20 años. Y después David dijo, no, cuando viene David, quiero llevarla a Jerusalén. Pero hermano, no sabían cómo cargar la arca. No sabían cómo cargarla. Y agarraron unos bueyes nuevos ahí que nunca habían sido usados y la pusieron al arca ahí para que la llevaras. Pero resulta que al ir para allá, hermano, tropezaron los bueyes y el arca se quiso caer. Y un hombre, hermano, la quiso detener y cayó muerto del pueblo de Dios. Entonces entró un gran temor, dijeron, ¿cómo debemos de transportar el arca? Y ya la metieron a la casa de Obed-Edom, ahí, y ya después que investigaron cómo deberían hacerse las cosas, entonces dice la Biblia que cuando David trasladó el arca a Jerusalén, hermano, entonces iban danzando y glorificando y sacrificando y todo, aunque la mujer lo criticó, pero no importaba porque lo que estoy haciendo no es para ti, es para nuestro Dios. Entonces, hermano, ¿dónde está puesta tu fe y tu confianza? ¿Viene tu lucha, viene tu prueba? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Está puesta en lo que tienes? ¿Dónde está puesta tu confianza? Si empiezas a perder lo que tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar de Dios por lo que perdiste? Más debemos de aferrarnos de Dios. Y no le cuento la del otro que le pegó una enfermedad en los pies porque se va a quedar helado. Pero qué bueno que quiere que se la diga. Había un rey, hermano, mire, un rey. La Biblia dice un rey desobediente, el rey. Y Dios le puso una enfermedad en los pies y murió aquel hombre. Se murió así que cuidado con los ojos. Se murió de la enfermedad de los pies, hermano. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? En igual de ir a Dios, ¿sabe a dónde fue primero? Sin pisar callos ni nada, no, nadie se sienta mal. Ese hombre, en igual, dice la Biblia, Dios le reclamó, le dijo, en igual de que tú fueras a mí, en igual de que tú vinieras a mí primeramente, a los primeros que fuiste a los médicos, le dijo. Así dice la Biblia, no me eche caras a mí, no me diga nada, la Biblia dice así lo dice la Biblia. Dios le dijo a ese rey, mira, en igual de tú venir a mí, primeramente, ser tu plan A, primero fuiste a los médicos.
Así que bueno, que ellos te curen, y jamás lo curaron y se murió de esa enfermedad. Busquen en la Biblia y se va a encontrar esa historia, hermano. Así que nuestro plan A, nuestra primera opción debe ser todo el tiempo Dios. ¿Cuál era la opción para Israel? Era Dios, porque después, hermano, que regresa en el arca, entonces dice el pueblo, le dicen a Samuel, ora por nosotros para que Dios nos ayude. Ahora sí reconocieron, ora por nosotros. ¿Saben qué? Oró Samuel a Dios y Dios le dio la victoria, porque nuestra victoria, hermano, viene de Dios, no viene de las cosas que tenemos, hermano. Nuestra fuerza viene de aquel que nos creó. De Él viene la fuerza, no de lo que poseemos, hermano. Si no, acuérdense de la historia de Lázaro y el rico. Así que, hermano, vean esas historias, hermano. Vean esas historias, léanlas y pónganlas en práctica. Por eso me gusta cuando predico, me gusta sacar una historia referente al tema. Para que usted vea que sucedieron cosas que nos sirven de ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo en esos tiempos. Sí llegan momentos difíciles donde nuestras fuerzas disminuyen, pero hay que venir a recargar las pilas con Dios. Porque se me está yendo la fuerza, me siento cansado. Vámonos a echarnos unas vacacioncitas. No, ahí no van a agarrar fuerzas espirituales. Es que ya nos vamos a un lugar, a un hotel y una playa ahí. No. Si estás cansado físicamente, ok, pero espiritualmente las fuerzas dependen de nuestro Dios. Y yo sé que más de uno ha sentido esa debilidad, pero ¿sabe qué? Estamos en el lugar y estamos en el Dios correcto. Amén. Y dice el Señor Jesucristo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué le parece si se pone de pie, hermano? Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, por ser buenos escuchadores, hermano. Gloria al Señor. Nunca se lo olvide, hermano, nunca dude de que Dios está con usted. Nunca lo dude. Ni por un momento lo dude.